Paz y bien a todos. Mañana 13 de junio celebramos la solemnidad de San Antonio de Padua, un franciscano de los buenos, de los primeros santos de la familia franciscana, después de San Francisco y todavía antes, después de los protomártires, los primeros mártires franciscanos de Marruecos, que como veremos tuvieron mucha importancia en su vida. Antonio de Padua nació en la Portugal de Alfonso I y luego Alfonso II, que fue Alfonso II, en el tiempo de Alfonso II fue un poco cuando ya, con pura conciencia, entró entre los canónigos regulares de San Agustín en la abadía de San Vicente de Lisboa, que fue donde él se formó. De allí, de San Vicente de Lisboa, puesto que la familia le daba mucho la lata, marchó a Coimbra y comenzó ya su formación sólida, bíblica y teológica, en la abadía también de los canónigos regulares de San Agustín, en Santa Cruz, la abadía de Santa Cruz. En la Portugal de aquel ya 1210, pues Coimbra era una verdadera ciudad de cultura y de tradición religiosa políticamente muy significativa. Ahí Antonio de Padua conoce a los protomártires franciscanos que pasan y les hospedan mientras iban a Marruecos a anunciar la fe. Y los ve regresar martirizados. Aquello fue de gran impacto para Antonio. También tenemos que decir que en la abadía había muchas dificultades políticas y religiosas, porque el mismo abad de la abadía estaba en contra de Roma y aliado con el poder político en contra del Papa. Antonio no puede vivir aquella contradicción y la fuerza del testimonio sencillo de los franciscanos que dan su vida por el Evangelio le hace unirse al movimiento franciscano en 1220. Y al unirse al movimiento franciscano en el convento de Dos Olivais de Coimbra, también él intenta ir a Marruecos y se embarca para Marruecos para anunciar la fe, pero allí conoce la enfermedad, la fiebre, la desprotección, y finalmente la suerte o la providencia le lleva a Sicilia, donde ya en Sicilia comienza un camino para ir hasta Asís, donde encontrará a San Francisco, y de ahí comienza una nueva etapa para él. Es la etapa de la predicación. Una etapa de predicación, primero de escondimiento en el eremo de San Paulo, de Monte Paolo, y después la predicación. Una predicación que tiene su culmen en la enseñanza en Bolonia, donde preparaba los esquemas para que los frailes que empezaban a estudiar teología prepararan luego la predicación. Y es de gran valor. Primero los feriales, los sermones festivos y luego los feriales. Terminada esta preparación, fue elegido provincial de Padua y allí vivió una etapa muy importante. Previa a ser provincial, gran predicación en el sur de Italia para la conversión de los cátaros y de los albigenses. Y luego, vuelto a Padua y con responsabilidades de provincial, gran defensor de aquellos que caían víctimas de la usura, de los engaños, y caían en la cárcel, y de las calumnias que les llevaban a la cárcel y dejaban desprotegidas a muchas familias. San Antonio se hace valedor de aquella gente. Por eso mucha gente le teme. Y sin embargo su vida es sencilla. ¿Cuál es su mérito más grande? Su mérito más grande es la predicación sencilla, con lenguaje accesible al pueblo. Y segundo, el testimonio de estar cerca siempre de la gente más pequeña, de la gente que no tenía protección, de la gente que no tenía asideros humanos, ni políticos y ni siquiera religiosos, para ser restablecida en su dignidad y en sus derechos. San Antonio de Padua nos deja un ejemplo precioso de amor a Jesús. El Señor se le representa con el niño al que recibe en sus brazos, un ejemplo de testimonio de la palabra de Dios con la predicación, pero sobre todo con la defensa de los más pobres, de los más humildes. Celebremos pues a San Antonio con este gozo,
dejando y pidiéndole que nos haga mejores discípulos y que nos haga buenos franciscanos a los que estamos en su misma familia.